Buenas noches, amigas y amigos. Bueno, el día de hoy se llevó a cabo otra audiencia contra Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que está siendo procesado por supuesto fraude procesal y soborno a testigos. Ya de esto van varias audiencias que se llevan a cabo esta semana. Han hablado las víctimas, los abogados de las víctimas y otras personas que se han sentido afectadas en este proceso. El día de hoy le tocó su turno al ex vicefiscal Jorge Perdomo, donde dejó en evidencia y derribó las teorías de la fiscalía, porque la fiscalía está pidiendo la preclusión desde hace varias audiencias ya a favor de Álvaro Uribe Vélez, porque dicen que no han encontrado pruebas que sean concluyentes. Pues bien, con esta intervención del ex vicefiscal Jorge Perdomo, quedan en evidencia las pruebas que ha omitido la fiscalía. Y el ex vicefiscal señala cómo la fiscalía y su fiscal delegado omitieron pruebas, tergiversaron algunas y prescindieron de otras tantas que son muy importantes para este proceso. Así que vamos a verlo dicho por el ex vicefiscal Jorge Perdomo, porque es bastante revelador lo que añade a este caso y deja en evidencia el proceder de la fiscalía para tratar de beneficiar a Álvaro Uribe Vélez solicitando la preclusión. O sea, deja en evidencia cómo han propiciado todo el escenario para que esto sea posible. Escuchemos lo que ha dicho el ex vicefiscal Jorge Perdomo. Es un video un poco largo, de unos 10 minutos, pero vale la pena escucharlo. Escuchemos con atención. La petición. Este último argumento con el que se pretende justificar la inocencia del procesado Uribe Vélez consiste entonces en sostener que si bien hubo un ofrecimiento por parte de Diego Cadena a Hilda Niño, que si bien hubo ese ofrecimiento, porque esto vamos a ver que esto es lo que ha quedado en evidencia en las interceptaciones, precisamente consistente en hacer gestiones para sus traslados, estas solo fueron reportadas a Álvaro Uribe, al acá imputado, mucho tiempo después de ocurridas. Bajo esta visión, afirmó la Fiscalía en la primera petición que aunque sí existió una solicitud para brindar apoyo en su traslado, esa solicitud fue menospreciada por el emisario Cadena, quien afirmó que no le dio mayor irrelevancia y que por tanto no le comentó a Uribe en el momento que ocurrió, sino mucho tiempo después, situación que generó incomodidad en el acá procesado, quien supuestamente había rechazado de plano la idea de cooperar con el traslado de Hilda Niño como beneficio, por supuesto, para que declarara. Para fundamentar esta débil tesis, el ente acusador se valió únicamente de dos elementos materiales probatorios: las declaraciones rendidas ante la Corte y la Fiscalía por Diego Cadena y las declaraciones indagatoria e interrogatorio del indiciado rendidos por Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué pasó en esta audiencia, su señoría? ¿Cuáles fueron los planteamientos del fiscal delegado en este proceso, en esta audiencia, para fundamentar la presente preclusión? Primero, de nuevo, Álvaro Uribe solo buscaba la verdad de las manifestaciones realizadas por Hilda Janet Niño. A pesar de que el fiscal delegado fue insistente en sostener que la condenada Hilda Niño y el imputado no tuvieron relación directa, no desconoció el fiscal que sí hubo un acercamiento entre estos dos personas, entre estos dos personajes, vínculo que estuvo mediado principalmente por el acusado Diego Cadena. Según la tesis, que pretende demostrar la inocencia del acá procesado, Uribe, tras tener conocimiento del supuesto montaje que se había realizado en su contra por Eduardo Montealegre y por mí, le dio la instrucción a Diego Cadena para que visitara a Niño del Buen Pastor bajo el pretexto de establecer la verdad de su dicho, concepto de verdad que hasta la fecha no se ha logrado identificar en su contenido, pues tiene más a inclinarse a la verdad que favorece al imputado y no a lo que narra lo que en efecto, no a la verdad que demuestra lo que efectivamente ocurre. Para sustentar esa postura, por cierto bastante ilógica, el fiscal usó como elementos materiales probatorios las declaraciones de Hilda Niño y Diego Cadena, rendidas ante la Corte Suprema de Justicia, la declaración de nuevo de Camilo Hernández Torres, dada ante la Fiscalía, tanto la indagatoria como el interrogatorio del indiciado rendido por Uribe Vélez,
unas interceptaciones a los abonados del proceso y Diego Cadena y la declaración rendida por Armando Farfán López ante la Corte Suprema de Justicia. Debe recalcarse que todas estas pruebas fueron realizadas y analizadas en la diligencia de preclusión anterior, por lo tanto acá no le fue traído un conocimiento novedoso a su señoría, tan solo la repetición absoluta de lo que ya había sido expuesto. Otro argumento: el conocimiento que tuvo Álvaro Uribe sobre el apoyo al traslado de Hilda Niño fue tardío, que coincide plenamente con la forma como fue presentado, aunque fue presentado de una forma diferente en la primera audiencia. Y este argumento me llamó mucho la atención, pues es un tal vez reconocimiento matizado de que sí existió, al igual que en la primera preclusión, una gestión para lograr el traslado que ya había sido imposibilitado en varias ocasiones de Hilda Janet Niño a un sitio especial de reclusión. De acuerdo con el dicho de la Fiscalía, sí existió una conversación entre Diego Cadena y la condenada Hilda Niño para buscar la forma de cambiar su sitio de reclusión. Y esto desde ya deja en firme, su señoría, tengo que decirlo, la imposibilidad de afirmar la atipicidad en el comportamiento bajo el estándar de conocimiento exigido, pues acá se puede afirmar claramente que el presunto ofrecimiento sí ocurrió. Y esto, su señoría, tengo que marcarlo desde ya, remarcarlo desde ya, porque aquí hemos asistido a una solicitud de preclusión donde se nos ha dicho en todas las causales que el hecho es atípico y que no se puede desvirtuar la presunción de inocencia. Sin embargo, hay eventos, aquí como lo vamos a ver más adelante, donde la misma Fiscalía y la Corte Suprema ya ha dicho que se han cometido delitos, que son hechos típicos. Lo que en ese caso debería haber hecho la Fiscalía era demostrar que el procesado Uribe Vélez no determinó, no participó en esos hechos en cualquier calidad, pero eso no ha sido objeto de tratamiento ni técnico ni teórico por parte de la Fiscalía. Y pasa lo mismo que en este caso. En este caso se dice, hubo un ofrecimiento, claramente un ofrecimiento, es decir, hubo un hecho típico, pero curiosamente esto no es típico y por lo tanto ni siquiera se analiza la responsabilidad de Álvaro Uribe. Entonces, un poco es un llamado, digamos, que yo hago en esta audiencia porque observo una incongruencia en la petición de la Fiscalía constante, pero además unas fallas de argumentativas lógicas y teóricas de derecho penal que yo creo que vale la pena ir poniendo de presente y lo voy a ir haciendo en la medida en que vaya avanzando en mi intervención. Pero además, para salvar la inocencia de Álvaro Uribe, la Fiscalía afirma que de esta situación, es decir, de ese ofrecimiento típico, digo yo, que ya crea una tipicidad y que no puede pasarse de vista, el procesado tuvo conocimiento mucho tiempo después de lo ocurrido. Y por tal razón, y aunque se encuentra acreditada esa tipicidad, dice la Fiscalía, debe precluirse. Y los elementos probatorios que sustentan esta tesis son las declaraciones rendidas ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por el acusado Diego Cadena y el interrogatorio del indiciado rendido por el imputado Álvaro Uribe Vélez. Paso ahora a su señoría, después de esta comparación de tres hechos jurídicamente relevantes, a plantear por qué esto es importante en este proceso, porque es importante entender el juicio de identidad en la estructura argumentativa y probatorio que hace la Fiscalía en sus dos solicitudes. Es decir, existe una evidente fundamentación de argumentación y las consecuencias, su señoría, de esta identidad argumentativa son principalmente dos. Uno, la inexistencia de nuevos elementos que permitan acreditar un nuevo conocimiento que fundamente la tesis exculpatoria y segundo, que no existe un material probatorio nuevo para este proceso. Como bien es sabido por todos los que hemos participado en esta audiencia, el decreto de la preclusión de la investigación exige un grado de conocimiento calificado basado en la superación de la duda razonable. Eso ya, pues, por supuesto, lo conocemos. Pero es importante porque quiero enlazar por qué estos argumentos jurídicos y jurisprudenciales hacen ver que el fiscal no cumplió una carga que tenía para esta segunda petición. Y la razón de que se exija para la preclusión, por supuesto, este nivel o este grado de conocimiento
es que precisamente la naturaleza que tiene esta figura procesal. Porque si bien la decisión es un auto, su contenido tiene efectos de cosa juzgada, luego dirime de manera definitiva un conflicto social derivado de una presunta conducta delictiva. Y esta visión, su señoría, ha sido pacífica en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia desde la decisión 44507 del 11 de marzo de 2015, donde se dijo claramente, comillas, que la preclusión supone la existencia de pruebas de tal entidad que determine de manera concluyente la ausencia de interés del Estado en agotar toda la actuación procesal prevista por el legislador para ejercer la acción penal, dando paso a un mecanismo extraordinario, por virtud del cual pueda cesar de manera legal la persecución penal, cierro comillas. Recientemente, su señoría, el 23 de junio de 2021, en el radicado 53660, el alto tribunal afirmó, comillas, la fuerza de cosa juzgada que entraña la preclusión como decisión que pone fin al ejercicio de la acción penal de manera anticipada, exige que la causal que la funda se encuentre demostrada de manera cierta, o lo que es igual, que respecto de la misma no exista duda o posibilidad de verificación contraria con un mejor esfuerzo argumentativo, investigativo, cierro comillas. Es decir, que la determinación del grado de conocimiento, por supuesto, dependerá ineludiblemente de la sustentación probatoria que el peticionario realice de la preclusión. Luego será una carga, en este caso, de la Fiscalía General de la Nación, demostrar con elementos materiales probatorios la concurrencia de las causales argumentadas. Y esto, por supuesto, varía dependiendo la fase procesal en la que nos encontremos. Y esto pues obedece, o esta diferenciación que suele hacerse en fases procesales, obedece por supuesto a los grados de conocimiento que operan en las diferentes fases del proceso. Como es bien sabido, para la audiencia de imputación se requiere la existencia de una inferencia razonable. Esto implica que el ente persecutor, a la hora de realizar el acto formal de vinculación del proceso, cuenta con unos elementos materiales probatorios suficientes para sustentar una teoría del caso, y mientras que en la fase de indagación preliminar, por supuesto, el investigador cuenta o está recaudando un acervo probatorio que tiene, por supuesto, otras características y es otro momento procesal. Entonces, su señoría, en la indagación preliminar, si se solicita una preclusión en este momento, se basará, por supuesto, esa petición en los elementos materiales probatorios que se han recaudado a lo largo de esa fase y que permitan solventar la causal que se pretende argumentar. Pero una solicitud de preclusión realizada con posterioridad a la formulación de imputación debe sustentarse con elementos probatorios recaudados con posterioridad, por supuesto, al acto de vinculación formal, porque de lo contrario su señoría se incorrería en un contrasentido. Con el mismo acervo probatorio permito imputar, sustento una imputación jurídica, pero a la vez con el mismo acervo probatorio estoy sustentando la inexistencia de imputación jurídica, precisamente llegando a una impreclusión. Es decir, su señoría, eso sería un claro ejemplo de algo que es y no puede ser al mismo tiempo. Pues bien, amigas y amigos, ya escuchamos muy bien al ex vicefiscal Jorge Perdomo y cómo deja en evidencia el proceder de la Fiscalía y su fiscal delegado en este caso en particular, ya que como la evidencia se han colocado es del lado del imputado. O sea, no están ejerciendo como tal su papel de ente acusador, sino que han salido como defensores del imputado. Y como sabemos muy bien, están pidiendo la preclusión de manera insistente. Y como también escuchamos muy bien lo que dice el ex vicefiscal Perdomo, la Fiscalía ha dejado pruebas sueltas. O sea, no ha sido rigurosa con esta información. Por tanto, no ha concatenado las pruebas de la manera correcta. Así que esperemos a ver qué sucede con esta preclusión. Porque la realidad es que hay pruebas que están bien ocultas. Y la Fiscalía se ha encargado de que no salgan a flote. Así que esperemos a ver qué sucede con esta situación. Por hoy dejemos esta información hasta acá.
No olviden compartir el video, suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video con un tema de relevancia para el país. Muchas gracias.